Saludos, compañero. Bueno, me dispuse a hacer este video a petición de compañeros, colegas, seguidores. ¿Cómo se instala el controlador TC900, en este caso el Power de la versión 7? Tengamos en cuenta siempre la versión de nuestro dispositivo. Es muy importante siempre tener en cuenta la versión de nuestro dispositivo. ¿Cómo se instala? Muchos han tenido dificultad de interpretar el diagrama o el esquemático que nos viene en el manual. El manual viene muy completo y antes de hacer una instalación tenemos que tomarnos el tiempo en leer y comprender lo que nos dice nuestro manual. Cuando sabemos e interpretamos correctamente cada parámetro, vamos a poder hacer múltiples instalaciones con este dispositivo. Yo manejo dos tipos de instalaciones. Recientemente, tras una charla con unos colegas, también pudimos notar otra configuración que también se las voy a mostrar en el banco de prueba. Entonces ya podemos decir, tenemos tres formas de instalar nuestro controlador, bien sea para calefacción o refrigeración, bien sea para deshielo por gas caliente o deshielo por resistencia. Entonces vamos un poco primero acá con nuestro manual. Él nos indica 4 esquemáticos porque esto viene con distintas formas de alimentación. Viene para 12 voltios, para 24, para 110 y 220, como es este caso. Entonces, si nos fijamos acá en el diagrama para los... Vamos con los 12 voltios, extraviado la página. Aquí está. Vamos primero con 12 voltios y 24 voltios. Vemos que tenemos 12 voltios. De hecho dice AC y DC. Totalmente independiente. Y en 24 voltios viene siendo para el pin 9 y 11 totalmente independiente. Entonces tenemos, digamos, corriente directa por un lado y la corriente alterna por este lado. Pero vamos a verlo más claro acá con tensión 110 y tensión 220. Entonces fíjense que aquí para 220 vamos a energizar por el pin 9 y 10 y para tensión para tensión 110 vamos a energizar por el pin 9 y 10 y para tensión 220 vamos a energizar por el pin 9 y 11. Pero si vemos acá esta línea, vamos a ver, en el caso de 110 tenemos un puente, ¿verdad? Una línea que va directa al pin 12 y aquí lo vemos nuevamente en el pin 16. Si vemos acá en el de 220 voltios, vemos que también tenemos un pin directo, un puente, una línea directa al pin 12. Y lo vemos acá nuevamente en el pin 16. ¿A qué se debe esto? Me he dispuesto a abrir el controlador para que lo veamos más fácil. Voy a hacer la primera observación desde acá afuera. He utilizado de hecho 2 resistencias para las pruebas, para no tener los sensores. Y como son cables más o menos largos, no nos vaya a incomodar en las pruebas que vamos a realizar. Entonces he puesto 2 resistencias de 10K, son sensores de 10 kilo ohmios para las pruebas que voy a hacer. Entonces en este caso tenemos tensión 110 voltios. Como pueden ver, ya lo tengo previamente conectado, 2 cables acá en el pin 9 y 10. Si fuera para el 220 lo ocupo entre el 9 y el 11. Vemos acá que tenemos el pin 12, 13 y 14, 15, 16 y 17. Y si hacemos una inspección visual, aquí vemos que tenemos 2 relés. Técnicamente, ya lo vamos a ver, he hecho el corte acá del precinto de seguridad para poder acceder internamente al dispositivo y que lo entiendan y lo vean más claro. Internamente en este dispositivo tenemos 3 relés. Ahora bien, esto es un relé que está totalmente aislado de la potencia de la alimentación principal. Por eso es que se necesita hacer un puente en el caso de 110 desde el 10 al 12 y del 12 al 16 para darle la línea común a cada relé. Los relés están conectados a la placa a nivel de control, pero en la parte de potencia no hay tensión. Por eso es que hay que hacer un puente desde el 10 al 12, desde el 12 al 16 en el caso de 110, en el caso de 220 desde el 11 al 12, del 12 al 16. Hay que colocar fase, fase y fase para que se entienda, para así poder pasar la carga a través del relé. Entonces ya aquí yo con estos 2 cables ya puedo energizar mi dispositivo. Lo vamos a ver acá. Voy a colocar estas 2 puntas de prueba. Esto va a través de un foco de protección en serie. Fíjense que si yo doy energía, automáticamente ya enciende mi dispositivo. Ya de hecho me activó el compresor. Está con la configuración de fábrica.
no se ha modificado parámetros y como les dije tengo dos resistencias para emular los sensores de temperatura para las pruebas que les voy a mostrar. Ahora vamos a verlo desde el interior. Como les dije, he dispuesto para aperturar y mostrarles lo que les estoy mencionando. Entonces aquí tenemos, fíjense, tenemos un relé pequeño, tenemos dos relés. Este es el relé principal, es el relé que controla el compresor. Es un relé con un contacto normalmente abierto y con un contacto normalmente cerrado. Igual que este relé que es el que controla el defrost, también dispone de un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Tenemos este relé pequeño que es el que va para el ventilador del evaporador. Es un relé de unos 10 amperes. Entonces, a través de este relé vamos a controlar bien sea uno o dos ventiladores, que no se exceda la capacidad del relé. Pueden ser los dos ventiladores. Va a depender siempre de la configuración que se le quiera dar a nuestra instalación. Yo puedo a través de este relé encender el fan del condensador y el fan del evaporador. Esto también lo puedo manejar por tiempo y por temperatura. El de fábrica viene para que cuando encienda el compresor, luego de 5 minutos, encienda el relé del fan. Habiendo entendido cómo está comprendido internamente, volvemos a sellar. Antes de sellar quiero mostrarles lo siguiente, de que los relés no tienen contacto a nivel de potencia con ningún componente, por eso es que hay que hacer un puente, bien sea desde el pin 10 o el 11, dependiendo de la tensión, 110 o 220 cuando es alterna, hacia cada relé. Si vemos acá, en esta parte, por ejemplo, tenemos el relé en la parte de potencia del defrost. Vemos que los tres pines van solamente hacia el burner. No hay ninguna otra comunicación. En la parte del relé del compresor que tenemos acá, también tenemos aquí estos dos pines que no comunican con más nada más que este pin que está acá, que también depende del otro relé. Pero en sí no están comunicados con la alimentación alterna en el controlador. ¿Por qué? Porque estos dispositivos se disponen para también 12 voltios y 24 voltios. Por lo tanto, hay que ponerle a cada relé, hay que meterle la línea, en el caso de 110, así como se le hace en este caso para alimentarlo con 110 voltios. Entonces, por ejemplo, este pin 10 es la línea, yo tengo que meterle la línea directa al relé del compresor, tengo que meterle la línea directa al relé del defrost. Ya el relé de ventilador depende del relé primario. Entonces, ahora sí voy a cerrar y continuamos. Vamos a hacer la prueba inicial sin el puente que nos muestra el diagrama. En este caso 110 voltios en el pin 9 y 10. Tenemos neutro y fase. Tenemos para el cable naranja la salida para el defrost, el cable azul la salida para el motocompresor y el cable negro para la salida de nuestro ventilador evaporador. Todavía no le hemos dado significado al ventilador del condensador. Vamos a energizar, van a escuchar la activación de los relés. Ahí tenemos la activación del primer relé, que es el relé del motocompresor. Y luego vamos a tener la activación del motor ventilador, que de fábrica viene para luego de 1 minuto. Fíjense que como no tenemos el puente, no enciende la carga. Ahora, ¿cómo yo verifico que está cumpliendo su trabajo? Vamos aquí en continuidad. Verificamos acá. Como el contacto 15 y 16 viene normalmente abierto, ya él ha hecho el accionamiento, ya tiene que estar cerrado. Y medimos continuidad entre azul, que es el 15, y el 16. Como pueden ver, hay continuidad. ¿Pero por qué no enciende el foco? Porque no tenemos tensión en el pin 16 y el deshielo no va a entrar porque no tenemos tensión en el pin 12. Entonces tenemos que hacer, ahí ya acaba de accionar el relé del ventilador. Lo verificamos también acá en el pin 16 hacia el pin 17. Ahí tenemos la salida hacia nuestro ventilador. 1 minuto después de haber encendido el motocompresor. Ahora vamos a hacer el puente y repetimos el procedimiento. Ahora fíjense, ya aquí he dispuesto del puente del pin número 10,
donde entra la fase al controlador, al pin 12 que tenemos acá, que viene siendo el relé de defrost, y al pin 16 que viene siendo de estos dos relés, el relé del motocompresor y el relé de ventilador. Entonces ya tenemos la fase directa al 10, al 12 y al 16. Esto solamente cuando es tensión alterna. Cuando es 12 o 24 voltios, este puente no va. Este puente aquí, el primero, no va. O sea, del 9 al 12, del 10 al 12 o del 11 a 12 no va cuando vamos a tener los 12 o 24 voltios acá. Lo vemos rápidamente aquí en nuestro esquemático. Fíjense, cuando es 12 voltios no hay puente. Cuando es 24 no hay puente. ¿Por qué? Porque esto es corriente directa y esto es corriente alterna. Solamente vamos a tener el puente, como puedes ver aquí, cuando es alterna 110 y cuando es alterna 220. Claramente lo tenemos acá. Pero esta es la configuración más sencilla. Hay más configuraciones que voy a tratar de explicarlas en este video. Entonces ya con el puente, fíjense, aquí tenemos estos tres focos indicadores: protección en serie, pues si hay un corto, motocompresor, defrost y ventilador. Entonces yo energizo, esto de fábrica viene para rápidamente activar el compresor y luego de un minuto, pueden ver en tiempo en pantalla, luego de un minuto va a activar el ventilador. Ahí tenemos la activación del motocompresor. Vean tiempo en pantalla, un minuto después activará el motor ventilador. Mientras ese tiempo pasa, también si no nos queremos complicar con la configuración del ventilador, pues dependiendo del sistema, cuando es solo frío y calefacción por resistencia, podemos incluso manejar los dos ventiladores a través de un contactor o del mismo contactor que controla el compresor, a través de la salida del motocompresor, y ya no nos complicamos la vida con eso. La salida del ventilador podemos manejarla por tiempo y por temperatura. Una de las cosas que yo siempre hago, sin importar la configuración, a menos que sea un fabricador de hielo, ya cuando el fabricador de hielo no le coloco retardo, que cada vez que lo enciendo me retarda 5 minutos antes de activarme la carga, y cada vez que se enciende o se apaga el compresor hay un retardo de 5 minutos que predomina antes de la temperatura. Miren, ahí acaba de arrancar el fan del evaporador. Entonces fíjense por qué el puente, ya vieron cómo está comprendido internamente y están más claros de la configuración. Bien, ahora voy a hacer la configuración para el ventilador del condensador. Si tenemos esta configuración, podemos tener el fan del condensador directo al compresor. Ok, he realizado este pequeño diagrama. Tenemos deshielo por resistencia, como pueden ver. Aquí tenemos un circuito para 110 voltios. En el cable negro podemos apreciar que tenemos esto como la línea neutro para todo. Para el fan del evaporador, para el calefactor, que es la resistencia, para el fan del condensador. Entonces vemos como el cable negro, el común de todo nuestro circuito, tanto el controlador, tanto el fan, resistencia, ventilador y compresor. Ahora vemos que aquí para esta configuración tenemos lo que vemos el puente del pin 12 al pin 16 y el pin 10. Si vemos acá detalladamente, estamos alimentando de forma directa el pin 10, el pin 12 y el pin 16. Por el pin 15 sale para el compresor, y en conjunto podemos tener el fan del condensador en el mismo circuito de nuestro compresor. Esto va a cambiar luego para el deshielo por gas caliente. Aquí tenemos en el pin 17 que también tenemos el fan del evaporador. Este fan también puede estar conectado con esta línea del compresor. Eso va a depender de gusto de cada quien. A través del pin 17 yo puedo controlar el fan del evaporador por temperatura y por tiempo, o simplemente no utilizo ese conector y trabajo todo a través del pin 15. Aquí tenemos en el pin 14 el deshielo, como pueden ver, que va hacia nuestro calefactor. Sencillo, como pueden ver, esta instalación sumamente sencilla. Ahora vamos a la siguiente configuración, que sería para el gas caliente. Vamos a ver claramente cómo cambia
esta configuración acá en el relé 12 y cómo cambia la configuración de nuestro fan del condensador. Y aquí va a salir el calefactor y va a entrar una válvula solenoide para el deshielo por gas caliente. Ahora vamos a suponer que vamos a trabajar con un sistema de gas caliente. Podemos manejar los dos ventiladores igual a través del fan del evaporador, que se apague cuando entre el deshielo de gas caliente. La configuración se le da al controlador. Cuando ese proceso entra, el compresor nunca apaga, a diferencia cuando la calefacción es por resistencia, el compresor tiene que apagarse para que su resistencia cumpla su proceso, y se va a manejar a través de este controlador. Lo puedes manejar por temperatura y por tiempo. Yo recomiendo que si vas a trabajar el deshielo por temperatura, el equipo tienes que dejarlo funcionar al menos 24 horas. Luego en el lugar le haces el deshielo forzado y ves en qué temperatura culminó el deshielo, porque no podemos estandarizar de que el deshielo salga en 30 grados ambiente. No, porque dependiendo de la ubicación del sensor, dependiendo del diseño del equipo, la eficiencia, va a variar ese parámetro. Entonces se necesita que el equipo trabaje 24 horas, se va al lugar, se le coloca un deshielo forzado, y cuando tú visualices que el evaporador está totalmente sin escarcha, tú ves la temperatura acá en el proceso y dices, mi deshielo va a salir en 10 grados, o mi deshielo va a salir en 20 o en 30 o en 40 o en 50. Va a depender de la ubicación del sensor. En esta prueba no cambiamos nada, solamente anexamos el ventilador del condensador en el mismo puerto del compresor. ¿Por qué? Porque esta sería la configuración, por ejemplo, para un deshielo por resistencia. Al momento que se apaga el compresor, también apagará el fan del condensador, que lo tenemos allá. Vamos a ver si nos entra a un deshielo forzado. Depende siempre de la configuración. Vamos acá, defrost, select. Como está muy corto el tiempo, no envío un deshielo. Vamos a dejar trabajar un par de minutos para que me envíe un deshielo y vean el comportamiento. Cuando tenemos un deshielo por temperatura, si esa temperatura no se cumple en el sensor, el deshielo no va a entrar. El deshielo forzado por lo general entra cuando lo hacemos por tiempo. Lo dejamos trabajar. Allí acaba de encender el fan del evaporador. Vamos a dejarle trabajar 5 minutos para enviar un deshielo forzado con la configuración que viene de fábrica. Bien, salió un momento y ya ha transcurrido 10 minutos aproximadamente. Vamos a enviar un deshielo forzado. Aquí en esta parte superior, tecla izquierda, buscamos defrost, presionamos select y ahí enviamos un deshielo. Como pudieron ver, se apagó todos los ventiladores, compresor, y tenemos el defrost activado. Esta es la configuración más sencilla cuando el deshielo es por resistencia. Ahora, ¿qué pasa si el deshielo es por gas caliente? Necesita el compresor permanecer encendido, necesita que el ventilador del condensador esté separado del circuito del compresor, porque tiene que el compresor continuar en marcha sin el ventilador en funcionamiento, para así generar gas caliente y enviarlo caliente hacia el evaporador. Ambos ventiladores tienen que apagarse sin apagar el compresor. Esa configuración se le da acá al compresor, pero ya el ventilador no iría directamente acá. Lo podemos poner con un relé externo o utilizar el puerto que les voy a mostrar a continuación acá. Entonces, para esa configuración vamos a necesitar modificar lo siguiente. En el pin número 12, el relé de defrost, vamos a sacar la línea directa. Ya no va a ir directo a esta parte. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a colocar ahora una línea desde el compresor. Ahora en el pin 12 colocamos el nuevo cable. Y lo vamos a conectar a la salida del compresor. Para hacerlo más rápido, eso técnicamente es aquí en el pin 15, que es este cable azul. Para hacerlo más rápido lo voy a hacer desde acá. Entonces tenemos que modificar
ahora los parámetros para deshielo por gas caliente. Al yo energizar y tener ahora esta configuración, el relé de defrost se va a energizar solamente a través de la salida del compresor. Por lo tanto, ahora el ventilador va a depender del pin número 13, que está normalmente cerrado. Vamos a hacer la configuración. Ya he puesto entonces el cable. Fíjense que ahora el ventilador del condensador va a salir por el pin número 13. Esta configuración solo para gas caliente. Fíjense, voy a explicar por qué. Yo energizo, va a encender sin problema. Ya el relé de defrost depende del relé del compresor. Ahí encendió el compresor y encendió el fan del condensador. Luego de un minuto enciende el ventilador. Vamos a dejar correr el tiempo para que encienda el ventilador y lo visualicen. Aumentamos la velocidad del video para que transcurra el tiempo más rápido. Como pudieron ver, luego de un minuto encendió el ventilador del evaporador. Bien, como ha pasado mucho tiempo, igual si hacemos la prueba de deshielo pueda que no entre, porque ha transcurrido muy poco tiempo. Vamos a ver. Ahí logró hacerlo. ¿Qué está sucediendo acá? El deshielo no está entrando, como pudieron ver, en esta configuración para calefacción, porque el relé del defrost depende del compresor. Como la configuración que tiene el controlador es para deshielo por resistencia, el relé tendría que estar independiente. Entonces, ¿por qué funciona esta configuración para gas caliente? Porque al entrar el defrost, el compresor no se apaga. Al no apagarse el compresor, sigue energizando el relé del defrost. Como necesitamos que en el defrost esté conectada una válvula solenoide para abrir el gas caliente hacia el evaporador, entonces desactiva a través del 13, desactiva el fan del condensador, activando a través del 14 la válvula solenoide sin apagar el compresor. Ahora vamos a darle la configuración al controlador para visualizarlo. Bueno, y aquí tenemos la configuración para el sistema de deshielo por gas caliente. Vemos que ahora tenemos una válvula solenoide, que es la que va a permitir el paso de gas caliente hacia el evaporador. Ahora fíjense acá la conexión. Fíjense cómo cambia totalmente la configuración. El pin 12, que antes iba directo al pin 16, ahora depende del pin 15 tras la salida de la conexión del relé del compresor. Entonces, una vez que se activa el motocompresor, también va a activar el fan del condensador a través del relé 12 y el contacto normalmente cerrado, que es el pin número 13, como lo pueden ver aquí. Aquí tenemos el pin número 13 hacia nuestro fan del condensador. Entonces, cuando se activa el deshielo, el compresor no apaga, continúa energizado el pin 12, ahora cambia de posición, desactivando el pin 13 y activando el pin 14. Por consiguiente, desactiva el fan y activa la solenoide. Y así se cumple el proceso de deshielo por gas caliente para esta configuración. Vean que el puente anteriormente era entre el 12 y el 16. Ahora el puente está entre el 12 y el 15. Y el fan ya no va directamente al puerto 15 del compresor, sino que va al puerto número 13. Así que bueno, espero que con esto les sirva de ayuda. Vamos a modificar los parámetros para un deshielo por gas caliente y ahora vean con los focos indicadores el comportamiento que va a tener nuestro controlador. Hay dos formas de ingresar. La que yo normalmente utilizo, las dos teclas Flatpak simultáneamente arriba abajo. Una vez que aparece FUN, vamos a Select y vamos a introducir el código 123 para poder acceder a los parámetros. 123 y Set
para entrar y ya luego en F02 en adelante vienen los parámetros. Vamos ahora a hacerlo de la otra forma. Apagamos, energizamos. Todo depende de la versión del instrumento, entiéndase. Hay un dispositivo que solamente presionando set rápidamente ya entra los parámetros. Ahora, la otra forma de entrar es en la tecla izquierda superior, buscamos donde dice funciones. Una vez encontrada, presionamos set y allí entramos. Nuevamente set y vamos a introducir el código de acceso a los parámetros. Vamos 123, accedemos. Ahora, ¿qué vamos a modificar acá? Vamos a modificar la opción F08. Buscamos F08. F08 nos indica tiempo de refrigeración, intervalo entre el deshielo. Vamos a colocarle 1 minuto. Este es lo que trae de fábrica. Esto es solamente de prueba. Necesito un tiempo muy corto para poder enviar el deshielo por sensores, por gas caliente. Le damos 1 minuto. El otro parámetro que voy a colocar, F013. F013 dice temperatura en el sensor S2 para determinar el final del deshielo. Aquí está de fábrica 94 grados. Este parámetro se va a establecer solamente en el lugar, cuando se haga un deshielo luego de 24 horas. Ya lo expliqué al principio del video. Aquí yo voy a colocar una temperatura de final del deshielo de 30 grados. El cual no va a salir porque tengo unas resistencias que no va a llegar a 30 grados. Pero lo que voy a colocar un tiempo de seguridad de 1 minuto que va a predominar antes esta temperatura. Entonces F013, vamos ahora al otro parámetro. Hay un parámetro del F014 que determina el tiempo de deshielo por seguridad. Entonces F13, F14, duración del deshielo 30 minutos. Este tiempo predomina ante la temperatura. Yo le voy a colocar acá 5 minutos, 2 minutos. Bien, piensen que ya desactivó el sistema porque estamos dentro de ese rango. El otro es el F16, tipo de deshielo. En este caso 0 para calefacción por resistencia y 1 para calefacción por gas caliente. Ahí, como pudieron ver, ya tengo los parámetros para el deshielo por gas caliente. También tenemos por aquí la función que podemos modificar, F25, que dice tiempo para confirmación de temperatura en el sensor 2. Le he puesto, le vamos a colocar un tiempo de 1 minuto. Vamos al F25, ya ahí me sacó de los parámetros. Bien, vamos a acceder nuevamente. Voy a modificar ese parámetro y empezar desde cero. ...123... Vamos al parámetro que les mencionaba, F25. Y tiene 0, por eso es que envió rápidamente a hacer el deshielo. Si yo le coloco 1 minuto, después que enciende el compresor, luego de 1 minuto ya empieza a través del sensor determinar si es necesario entrar en deshielo. Entonces vamos a desactivar nuestro dispositivo, aunque no guardó esa configuración, no esperé que la guardara. Tengo que volverla a hacer, seguramente no la guardó. ...123, decimos que la función 25... le había puesto 1 y está en 0. Bien, entonces esperamos que lo guarde. Luego, cuando el interfaz hace intermitencia, significa que ya lo guardó, o presionamos la tecla set para que lo guarde rápidamente. Este tiempo de guardar configuración también se puede modificar. Allí ya lo ha modificado. Entonces vamos a apagar el instrumento, lo volvemos a energizar y veremos que en 1 minuto
que es lo que yo he establecido, pues ya tengo temperaturas acorde a mi temperatura ambiente. En un minuto va a enviar el deshielo por gas caliente. Vamos a esperarlo. Recuerden que con esta configuración, cuando entre el deshielo, va a encender, en este caso, esto va a corresponder a la solenoide, sin apagar el compresor, apagando el fan del condensador. Ahí encendió el ventilador del evaporador. Ahí, como pueden ver, activó el deshielo porque he puesto un minuto. Me lo muestra acá el display. Acá lo pueden ver. Sin apagar el compresor, apagando el fan del condensador y activándome la solenoide. Como he puesto que por seguridad un minuto, sin importar la temperatura, este tiempo predomina ante la temperatura. Luego de un minuto el deshielo va a salir. Vamos a esperar ese tiempo. Como pueden ver, ahí se ha apagado absolutamente todo. Hay una configuración que luego de salir el deshielo, 5 minutos para goteo o el tiempo que se quiera, así como cuando tenemos calefacción por resistencia, apaga el compresor, dura unos 5 minutos, tiempo para recoger el gas o estabilizar las presiones, y luego de eso entra el deshielo. Ese es un parámetro similar al que estamos viendo acá. Ya el deshielo salió por tiempo. Va a haber un tiempo de seguridad para activar nuevamente en modo frío. Eso se puede cambiar, se puede desactivar. En el caso de gas caliente, yo esta función no la utilizo, pero ya estamos hablando de configuraciones internas de parámetros. ¿Cómo nosotros vamos a saber darles o aprovechar al 100% las funciones y las configuraciones que trae este controlador? Leyendo y analizando nuestro manual. Miren, ahí acaba de encender nuevamente compresor, fan del condensador, y un minuto después encenderá el ventilador. Todos esos parámetros son modificables. Entonces fíjense que la sección del ventilador tiene por acá cómo puede trabajar el ventilador. Por defecto de fábrica viene la función número 4. Durante el compresor encendido, el relé del fan encendido. Esa es la configuración que viene de fábrica. Durante el compresor apagado, en la configuración 4 vemos también que el relé encendido. Relé fan prendido en casi todas las configuraciones. Entonces aquí le vamos a dar la configuración que nosotros queramos al ventilador. Tengamos en cuenta que acá tenemos relé compresor on, relé
compresor apagado con set point, relé compresor apagado con set point en modo económico. Entonces, yo quiero que el equipo, por ejemplo, apague por temperatura deseada, pero que no me apague el fan. Bueno, está aquí en la configuración que viene de fábrica. Pero en el deshielo ya predominan otros parámetros. Este es el comportamiento que va a tener el ventilador en modo frío. Todo esto se puede modificar. Fíjense que este dispositivo tiene 58 parámetros. De hecho, el sensor 2 se puede desactivar, se puede inhabilitar y se puede guardar como repuesto en el caso de no utilizar deshielo por gas caliente. Cuando usamos deshielo por gas caliente necesitamos la sonda S2 para esa función. Ahora, fíjense lo interesante del manual. El manual nos dice, por ejemplo, diferencial del control de la histéresis. ¿Qué es la histéresis? Queremos saber, nos vamos acá a esta sección F03 y nos dice textualmente qué significa. Diferencial de la indicación de temperatura ambiente S1 permite compensar las desviaciones en la lectura de la temperatura del sensor ambiente S1, previniendo así de cambios en el sensor. Por ejemplo, si hay una variación o descalibración del sensor, aquí yo lo puedo compensar. Yo todavía no he tenido la necesidad de modificar las compensaciones de los sensores. Vamos a este F08. Tiempo de refrigeración, intervalo entre el deshielo. F08. Lo buscamos acá textualmente para ver qué significa. Tenemos F06, F07, F08. Lo vemos acá textualmente. Tiempo de refrigeración, intervalo entre deshielo. Cuando el deshielo es configurado para iniciar por tiempo, óigase bien, por tiempo, en F039, esa función establece el tiempo máximo de duración del proceso de refrigeración. Luego que se cumple ese tiempo, entra el proceso de deshielo, que puede ser de inmediato, o yo puedo establecer que dure 5 minutos para que estabilice presiones o que se recoja el gas, y luego de eso entra el proceso de deshielo, y también cuando el deshielo finaliza, que pase un tiempo determinado antes de activar el modo frío. Todos esos parámetros son modificados. Entonces, si comprendemos y entendemos qué significa cada parámetro, vamos a saber aprovechar al máximo nuestros controladores. Entonces, hasta aquí este video. Espero que les sirva de ayuda. Quiero comentarles también que esta configuración directa solamente vamos a manejarla dentro del rango de tolerancia de nuestro relé. No nos podemos exceder de carga porque lo vamos a quemar. Ya para cargas mayores tenemos que utilizar contactores. El relé del compresor no puede excederse, de hecho nos lo dice acá. El del fan, fíjense que lo que dice aquí, el del fan es de 5 amperes y de 12 a 8 el del compresor, y de 5 a 3 amperes el del fan. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si yo coloco una carga mayor a esa, voy a quemar el relé y voy a dañar el controlador. Así que bueno, espero que esto les sirva de ayuda. Manito arriba y nos vemos en un próximo video. En el próximo video voy a continuar con este mismo para las configuraciones. Voy a hacer una configuración para un equipo X, una cámara fría, una cámara de congelación. Voy a seleccionar una y les voy a explicar cómo funciona cada parámetro. Y también aprovecho acá a indicarles que este sensor que trae esta banda verde es indicativo de que va a ir en el sensor S2 para el área de final del evaporador, o evaporador como sensor que controla el deshielo. Puede ir uno en el lugar de otro. Solamente esto te va a permitir en el lugar saber que este es el del evaporador y este es el sensor de set point. Saludos, esto es Técnico Refrigeración.